Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestro invitado es el maestro Enrique Rashide Cerrato Frías con el tema La fotografía documental como recurso para contar historias. Los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla Gerardo Osornio. El maestro Enrique Rashide Cerrato Frías es licenciado en comunicación e inició su carrera laboral en 2008 como fotoperiodista en un diario de Culiacán. Trabajó por 5 años en la revista y agencia de fotografía Cuarto Oscuro. Actualmente trabaja en el Congreso de Sinaloa y es corresponsal de AFP en Culiacán. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en Fotografía en 2013 y 2015 y ha sido becario del FONCA en varias ocasiones. Ha ganado también premios en diversas bienales y ha participado en diversos talleres y seminarios de fotografía documental. Su trabajo está enfocado a proyectos de largo plazo, como ensayos fotográficos y documentales, abordando diversas problemáticas sociales. Le doy la bienvenida al maestro Enrique Rashide Cerrato Frías y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a ti, Enrique, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa Diálogos en el Colegio. Como otros invitados, nosotros tratamos de aproximarnos al auditorio con una temática diversa, y la tuya, además de ser muy distinta a todas las que hemos presentado de manera previa, es bien interesante. Voy a leer un breve resumen del tema que tú vas a tratar para nuestro auditorio. Desde la antigüedad, la humanidad se ha valido de diferentes expresiones artísticas en su constante necesidad de comunicar. La fotografía, como poderosa herramienta, permite acercarnos a esas historias que acontecen en la sociedad mexicana para el entendimiento de un pasado, presente y futuro. Memorias capturadas en pequeños fragmentos de la vida que sirven como documento histórico a lo largo del tiempo. Esta charla tendrá como objetivo compartir la experiencia de nuestro invitado con los procesos creativos para introducir a los participantes a una visión de la práctica narrativa de la fotografía para el desarrollo de contar historias con un enfoque documental. Y bueno, el enfoque, la aproximación que tú haces a estas historias que cuentas a través de la imagen, creo que es lo más interesante y que esperamos ya escucharte. Tienes la palabra y bienvenido. Bueno, antes que nada, un saludo a todos, maestro Gerardo, maestro Carlos, muchas gracias por la invitación, por abrir este espacio, estas nuevas formas virtuales que también ayudan, ¿no?, a que tengamos un acercamiento con el espectador. Y bueno, pues agradecer, ¿no?, el espacio. Yo más que nada les voy a compartir un poquito mi experiencia que he tenido alrededor de estos años que he trabajado sobre la fotografía. Y bueno, para empezar, quiero como aclarar un poquito lo que decías en el intro, Carlos, de la fotografía, ¿no? O sea, ¿qué es la fotografía? Porque hemos visto que desde antes, desde mucho tiempo, la constante necesidad del ser humano por comunicar, ¿no? Porque la comunicación yo creo que para mí es una herramienta muy poderosa que tiene el ser humano y es una necesidad básica que tiene, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo hago fotografía, en otro caso hay personas que hacen libros, dibujan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en mi caso la fotografía me ha servido para eso, es una herramienta de comunicación que he tenido, que me he desarrollado sobre esta disciplina y que me ha llevado a lugares y a situaciones, a conocer historias que me han servido mucho como tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Porque la fotografía al final tiene como esa virtud de estar en constante relación con otras disciplinas, ¿no? Ya sea en lo social, en los deportes, en la ciencia, ¿no? Entonces, para mí creo que ha valido mucho la pena ir sobre este camino porque, pues, aprendo, ¿no? Aprendo a contar historias y esas historias, te digo, me hacen como reflexionar acerca de otras situaciones que me pasan en la vida, más como lo personal. Y también a su vez me va haciendo como, va contando la mía, ¿no? Se vuelve como un álbum, pues, de vida, ¿no? Sí. Entonces, pues, qué mejor que
que ir haciendo esto. La verdad es que no ha sido fácil, es un camino difícil, pero creo que vale mucho, mucho la pena, porque el conocimiento que tú adquieres al relacionarte con estas otras situaciones, estos contextos en los que vive la sociedad, en los que estamos sumergidos, pues te va enseñando bastantes cosas, y más que se convierte en una experiencia, ¿no? Y para crecer necesitas experimentar cosas, ¿no? Y pues bueno, para comenzar toda esta situación y empezar a mostrarles mi trabajo, pues yo empiezo en el periódico de aquí, de Culiacán, Noroeste, por situaciones que tuve la necesidad de tener un ingreso económico mientras estaba en un periódico, digo, mientras estaba aquí estudiando. Y bueno, pues ahí exploras cualquier tipo pues de eventos, ¿no? Cubres cualquier tipo de eventos, ya sea desde, no sé, desde lo sociales, lo local, lo policíaca, y entonces ahí pues como que me voy fogueando un poquito y empiezas como a entender, a descubrir qué es lo que realmente te apasiona y qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Ahorita no sé si pueda ir compartiendo la pantalla para ir Y adelante. viendo un poquito, pues algunas cosas, algunas imágenes que he hecho durante este tiempo, algunos proyectos que han significado para mí. Bueno, estas son como publicaciones de como yo fui empezando en el Noroeste. A mí me gusta mucho guardar mis publicaciones porque esta, creo que estos momentos como se vuelve un recurso histórico, en este momento a veces no es que no se valore, sino no se le toma la suficiente importancia, por ejemplo. Entonces, para el entendimiento de nuevas generaciones, creo que es sumamente importante tener pues el registro, el papelito, ¿no? Pues ya ahorita en la actualidad, pues todo ya es medio digital y todo, pero para mí es muy valioso tener de repente los periódicos. No sé si en algún otro momento puedo hacer, mostrarlos y que la gente se transporte a ese pasado y pueda entender, ¿no? La situación. Por ejemplo, en este caso, no sé si se acuerdan de cuando fue el incendio de la Coppel, Sí. que fue una situación pues que movió mucho a la sociedad, ¿no? Por muchas situaciones, la gente, las personas están ahí atrapadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, son cosas que las vuelves a vivir con la fotografía, porque igual la fotografía se vuelve una memoria, ¿no? Una memoria que es importante guardar y rescatar. Yo me desarrollo, como les comentaba, sobre diferentes disciplinas, como en el boxeo, como en las situaciones de la vida cotidiana, de lo que pasa en el diario a diario. Luego empiezo a encontrar, no, me empiezo a interesar un poco en realizar como trabajos un poquito más como a profundidad, en este caso, pues como fotoreportajes, y empezar a aprender como la situación de ponerlos en página, que son como cuestiones más técnicas, hablar con la fotografía, cómo se mueve una fotografía con la otra y empezar a generar una narrativa que llame al espectador a crear, no sé, un punto de vista o empezar a provocar esas situaciones que pasan, ¿no? También a esto de la situación de involucrarme con la gente, porque es necesario que un periodista general y un fotoperiodista tenga esa relación y esa virtud que a veces no cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque igual uno como fotógrafo se acerca y pues a quien en la calle le va a gustar que le estén tomando fotos, ¿no? Entonces empiezas a entender cómo piensa y tú tienes una idea a lo mejor que es errónea acerca de diferentes conflictos y empiezas a entender cómo se manejan. Y eso nada más se logra hasta que estás en el lugar, ¿no? O sea, puedes leer millones de cosas y hasta que estás en el lugar y hasta que te explica la gente y hasta que están ahí mostrándote, es cuando tú vas entendiendo, ¿no? Entonces, pues ya aquí son como más publicaciones de las que he podido tener que son a nivel internacional, como el Angeles Times. Entonces ha sido un proceso como de bastante aprendizaje porque empecé pues desde lo local, luego me fui a la nacional, aquí trabajé 5 años en el Cuarto Oscuro, que es una agencia representativa de aquí de México, y actualmente pues colaboro con la agencia AFP y creo que ha sido un proceso muy valioso porque a veces empiezas a entender hasta qué punto puede llegar a influir tu fotografía en las personas, ¿no? Y las personas fotografías y las personas que también ven la imagen, ¿no? Esto fue, por ejemplo, cuando estaban buscando a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, todo lo que se generó a partir de esa situación. Este es uno de los proyectos que ahorita les voy a comentar que ha sido reconocido también.
Entonces, pues ya tus imágenes y tu fotografía empiezan a llegar a lugares que pues en el mundo se empiezan a conocer, ¿no? Como esta agencia de Getty Image, en Vice, por ejemplo. Entonces empieza a haber un resultado valioso para mí, ¿no? Enrique, cuando Mande. tú hablas de fotografía, a mí se me viene a la mente la foto fija, como la que estamos viendo ahora, que te sirve para los reportajes en un periódico, Sí, pero también a lo mejor el video del documentalista o la fotografía que hace el director de sí. cine. Cuando tú nos hablas de fotografía, ¿te estás refiriendo a todas estas opciones o en particular a foto fija? No, es que la fotografía tiene, o sea, tiene sus subgéneros como cada sí, puede ser en la, o sea, foto fija, es una foto fija como lo que estás viendo aquí, pero dentro de la imagen y la lectura y todo lo que conlleva Hay una historia, el claro. lenguaje, y puedes darle también movimiento a las imágenes, ¿no? O sea, depende de lo que tú quieras, dar a conocer. Por ejemplo, en esta ocasión, yo tengo imágenes que de repente son unos barridos, pero esos barridos que son como ya de cuestiones técnicas, pero tienen una intención y un lenguaje, y eso también hay que empezarlo a entender a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, al final la fotografía también tiene, pues se lleva con todo, como le está diciendo, es un lenguaje que está en el cine, que está en un periódico, que se puede hacer en un escrito, porque al final tú estás armando también frases con la imagen, ¿no? Y Sí. eso hay que entenderlo, o sea, es una frase como lo que les voy a enseñar ahorita, una imagen que te dice algo. ¿Por qué por ejemplo, por qué abro con esta fotografía? Porque es una fotografía que te está indicando un lugar, ¿no? Entonces empiezas a secuenciar cosas y empiezas a generar una narrativa igual que la del cine, nada más que la diferencia de la imagen en movimiento, que yo también lo hago y me gusta mucho y es otro lenguaje completamente distinto. En la fotografía fija como tal, así como esta, tienes que englobar y tienes que depurar y tienes que seccionar de cierta manera todos los recursos que tienes aquí y dar el mensaje como bien claro. Entonces eso se vuelve también un poco complejo, que a mí me gusta, ¿no? Explorar. Sí, Bien, sabes, ajá. a mí se me viene a la mente, por ejemplo, los portales de las catedrales góticas europeas Uh-huh. que ponían en la portada precisamente porque el pueblo era un pueblo iletrado que no sabía, por supuesto, leer, ni sabía, ni conocía la vida de los santos y mártires de la iglesia. Sí. Ponía en esa portada a lo mejor al mártir o al santo con el atributo, con la herramienta con la que fue muerto o el atributo que le distinguía. Y la gente así comprendía la historia sagrada y entendía cosas más complejas como el infierno y el purgatorio. Y de esa misma manera, la foto, esta que yo estoy viendo, se asemeja a ese portal. O sea, el que lo diseñó tiene que pensar primero cuál es el símbolo, cuál es el elemento que debe y puede mejor comunicar al que lo va a ver lo que quiere dar a entender, ¿no? Así es, y eso es algo que, Carlos, que dices que es bien importante porque dentro de todo esta imagen hay como dice, símbolos, signos que te llevan a decir algo y a la lectura de una imagen, ¿no? O sea, pero es importante también que sea muy claro, porque no nada más se trata de hacer fotos bonitas o fotos, o sea, ya que tienes la técnica, viene la situación que está también compleja de que tú que estás dando a conocer, qué es lo que estás, cuál es la intención, porque se habla de que la fotografía, el fotoperiodismo y bla, bla, hay una diferencia entre el fotoperiodismo y el fotodocumental y el fotoensayo, ¿no? O sea, y también eso hay que tenerlo un poquillo claro, pero por ejemplo, dentro de todo el contexto que se está llevando y la situación, por ejemplo, que se vive en la actualidad, por ejemplo, en esta fotografía es un trabajo que yo realicé allá por el basurón, ¿no? Fue de los primeros proyectos donde me empecé a adentrar un poquito más y a generar un trabajo propio y personal, no tanto porque me hayan mandado del periódico, voy a hacer esto, voy al otro, no, sino más bien por un interés personal. Se habla también de que la fotografía es objetiva y el fotoperiodismo es objetivo, y para mí claro que no. ¿Por qué? Porque tú al momento de que seleccionas el cuadro, seleccionas las partes que van, seleccionas los elementos, la composición, etcétera, etcétera, tú ya estás dando a decir algo de una manera personal. O sea, si yo te pongo una imagen del niño nada más aquí en el cuadrito, pues te va a dar otro significado a que te ponga toma abierta, ¿no? Entonces, Sí.
Pues eso es muy relativo porque yo decido qué dejar dentro del cuadro y qué no dejar. Entonces, eso es importante también como señalarlo, la intención del autor, porque al final todo esto es subjetivo y es una interpretación de lo que yo te quiero decir nada más, y que es lo que quiero que veas, ¿no? Bueno, pero continuando aquí con este proyecto que les quiero decir, a mí me llamó mucho la atención que esta colonia fue una colonia que se llama la Bicentenario, ¿no? Que está allá por el Basurón, que ya está más avanzada y que tiene cosas, pero a mí me llamó mucho la atención porque en esa época, fue en el 2010, ¿no?, que se celebraba el centenario y bicentenario, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que le hayan puesto este nombre a esta colonia cuando pues, debería ser todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces me empecé a adentrar a estas situaciones de cómo vivía la gente, como una exploración muy personal, de cómo construyen, cómo levantan sus casas, porque pues al final pues, tu casa es algo por lo que trabajas pues, casi toda la vida, ¿no? Para tener un hogar y para tener ahí las cosas necesarias y básicas. Entonces me empiezo a adentrar y empiezo a relacionar este tipo de imágenes, empiezo a ir a la colonia, empiezo a relacionarme con la gente de manera más personal, empezar a conocer qué es lo que me dicen, entrevistas, etcétera. Y yo, por ejemplo, en esta situación, como pueden ver que las imágenes son como muy, tienen mucha luz, tienen como mucha viveza, son muy coloridas, ¿no? Entonces ahí entró para mí otra situación que tiene que ver con ya hablando con las personas, de tú cuando escuchas pobreza, por lo regular te imaginas a un blanco y negro, la gente toda, pues un poquito como medio triste, medio así, ¿no? Eso es lo que más o menos... Y yo quiero darle lo contrario a las imágenes porque me di cuenta que a pesar de que tienen todas estas problemáticas, el mexicano, este tipo de personas, tenemos esa viveza, ¿sabes? Esa como lucha por seguir adelante, porque a pesar de que estás abajo, te ríes de lo mismo, de tu misma desgracia, y sigues adelante y sigues parado, ¿no? Entonces, yo quería darle como esa intención a este proyecto, que, que pues la verdad es un día en general, un día de lo que viven las personas ahí, ¿no? O sea, se levantan, van a comer, luego la niña en la escuela, eh, luego pues la tarde el papá ahí construyendo un poquito su hogar. Entonces pues ya empiezas a generar esa narrativa, esta foto pues que es como de las más representativas que tengo, de Abraham con su mamá, Rosario, y de cierta manera yo todavía voy a la colonia ya no está igual, ya es totalmente distinta a lo que era, pues ya tiene cemento, entonces, pues es un avance que a mí en lo personal me gustó porque creo que pude contribuir a esa situación porque se publicó bien, entonces pues las personas o las autoridades empiezan a prestar atención a estas situaciones, ya sea por quedar bien o no quedar bien, pues van y les Y yo echan la mano. creo, sí, yo creo, por ejemplo, Gerardo, no sé si quieres quedarte aquí en esta foto. Efectivamente, viendo toda la serie de fotografías que nos has mostrado, entiendo ahora cómo cuentas una historia. O Sí, sea, claro. y nos trasladas hasta el lugar de los hechos. Así lo sentí yo. Y todas las fotos son muy buenas, te felicito. Y ¿No? en particular podría pasar por una pintura del barroco Sí, europeo. sí. Acabamos de ver en un conversatorio anterior, esta es muy buena, con la doctora Consuelo Maquíbar, ejemplos de pintura barroca en donde el uso de la luz tiene un significado, un símbolo, pero también una intención Claro. de subrayar o hacer destacar un personaje, ¿no? El personaje central aquí es el niño. El otro, la otra foto que vimos más adelante, esta pareciera como la representación del nacimiento de Jesús o una cosa así. El manejo de la luz es muy, muy bueno. No, y de Sí, hecho, ambas de maestro. de hecho, yo recuerdo muy bien que el fotoreportaje o el reportaje también ilustrado que presentaron sobre la colonia Bicentenario, pues sí, sí levantó ámpula, ¿no? Aquí en Culiacán, yo recuerdo haber escuchado por lo menos un par de comentarios de personas que no tenían nada que ver con el mundo periodístico, que comentaban, ¿no? Que habían visto y que les habían impactado las fotografías, ¿no? Sí. Y eso es muy significativo. Normalmente
el día a día de los periódicos se olvida muy rápidamente por el público, ¿no? Y cuando alguien logra preservar en su memoria y comentar al tiempo algo que le impactó, en este caso fue una serie de fotografías que fueron las imágenes, lo que realmente recordaban, pues ya uno se da cuenta de la trascendencia del trabajo. Y en este caso, pues fue este reportaje que tú hiciste, este reportaje periodístico a través de las imágenes, el que pues empezó a darle pues presencia a la colonia tal como tú lo señalabas, pero también por supuesto a tu trabajo, ¿no? Sí, y eso es, no sé si se acuerdan de que hubo un meme de unos camiones sobre el Obregón. ¿No se acuerdan? Sí. Bueno, esa foto yo la tomé, ¿no? Se hizo un meme súper viral y ahí más o menos voy en la dirección que dices tú, maestro Gerardo, de la situación de cómo una imagen ahora sí aplica a veces que vale como 1000 palabras, ¿no? Porque esa fotografía llegó hasta el ayuntamiento y por más que hubieras escrito y escrito y escrito, no lo crees hasta que lo estás viendo así literal, pues, ¿no? O sea, los camiones ahí. Entonces, sí, era cuando la Obregón cambió de un solo sentido y se suponía que los camiones no podían ocupar nada más que 2 carriles, donde se paraban a subir pasaje y uno más que era el siguiente, ¿no? Pero en esa foto tú muestras, creo que 4 camiones. No, van en todo el Obregón. En todos los carriles. Exacto, van ocupando los 4 carriles del Obregón. Sí. Son más, son 5. Pues ahí yo, por ejemplo, entendí también, pues, de que sí, o sea, el poder que tiene una imagen también, ¿no? Pero, y relacionado con lo que tú me decías, Carlos, de la... Yo aquí yo aquí estaba como empezando un poco a generar estos trabajos, ¿no? Y fue un asunto mucho de exploración también en cuestión técnico, ¿no? En cuestión de la luz, en cuestión de los encuadres, encontrar como un poquito también mi estilo de lo que estaba yo queriendo hacer. Y te digo, o sea, el proyecto me llevó a hacer estas fotos como súper, de repente, de cierta manera, Photoshop, como lo quieras decir, con mucha luz, con mucho atasque, se podría decir, de elementos. Y a mí, lo personal, me pareció bien porque pues, al final es un desarrollo y es un proceso donde el aprendizaje se va marcando, ¿no? Digo, igual ahorita ya no hago las fotos así, ya cambié totalmente mi estilo, pero... Eso es parte del procedimiento del aprendizaje. Después de esto, mande. Yo aquí estoy apreciando en todo esto que nos estás mostrando varias cosas. O sea, mis comentarios tocan a esos varios segmentos, ¿no? Primero, la historia que nos cuentas con las fotos que nos muestras, pero también los valores estéticos que tienen cada una de ellas, que finalmente los puedes o no buscar, pero lo estás obteniendo de todas maneras. Sí. Y también me ha llamado mucho la atención tu predilección, sobre todo por la foto color. Yo creo que la foto en blanco y negro es muy, muy bonita. A mí me gusta mucho, pero está muy sobrevalorada. Y la foto a color, sobre todo como lo que nos comentabas, ¿no? La alegría del mexicano, que puede estar finalmente en el último escalón, pero tiene todavía la fuerza y el deseo de seguir en la lucha, ¿no? Y eso aquí se refleja en estas imágenes. Sí, esa chispita que tiene el colorido, el mexicano es muy vivo, muy colorido. Bueno, ahorita entrando a este asunto ahora del blanco y negro, ¿no? Porque este proyecto es la continuación de la colonia, pero ahora me metí a la escuela que estaban haciendo. Entonces, en el contexto más amplio, en esta época fue lo de la reforma educativa, entonces generó un boom de cómo estaban estudiando los niños y a mí me tocó seguir pues como una continuación del proyecto de la Bicentenario, porque esta escuela también es la Bicentenario. Entonces me empiezo a clavar ahora en la colonia y empiezo a hacer lo contrario, ahora me voy al blanco y negro. ¿Pero por qué el blanco y negro? Porque tiene una intención al final. El blanco y negro para mí me denota que es como un rezago, ¿no? Un rezago, algo que ya pasó, algo que está en la historia, algo que va para atrás, se puede decir. Entonces decido hacerlo ahora en blanco y negro y me empiezo a clavar con los niños. La verdad es que este trabajo fue el que ganó en su momento el Premio Nacional de Periodismo en el 2013, perdón. Y la verdad es que
fue un poco difícil adentrarme porque ya los niños ya me conocían muchos de ahí por mismo que ya había trabajado ahí en la colonia. Entonces, puta, fue difícil entrar y que también me dieran chance las personas, las maestras, las mamás, de estar tomando fotos, porque pues al final son niños, entonces es como un tema medio difícil de abordar. Pero, o sea, ganándome la confianza y todo. Entonces yo me acuerdo que para ir a hacer estas imágenes tenía que esperarme como 3 horas para que los niños ya se olvidaran de mí, porque pues llevas la cámara y están de, ah, sí, la cámara y todo eso, andan todos Buscan alebrestados. posar. Ah, sí, empiezan a posar y eso es lo que yo ya no empezaba a querer, pues, ¿no? Entonces decía, no, por favor, 3 horas ahí en el salón sentado escuchando las clases, estar ahí hasta que ya empezaba a hacer mis imágenes, poquito a poquito, poquito a poquito. Y pues sí fue un reto importante para mí porque, pues eso de levantarte súper temprano y luego estar, no soy muy afán de levantarme tan temprano, pero bueno, fue un ejercicio que al final eso es lo que indica todo el esfuerzo que tienes que llevar para ir a contar algo que se resume en 12 imágenes, pero detrás vienen muchas cosas y muchas experiencias, muchas historias, que se te descompuso el carro, que ya no llegaste, que tuviste que correr, que al niño le pasó esto. Entonces, eso no se ve, pero se van quedando guardadas pues en mi memoria fotográfica, aquí en mi cabecita, ¿no? Entonces, sí es como interesante. Igual otra vez empezamos a hacer como ese juego de imágenes. ¿Por qué las imágenes? Si vemos aquí desde el principio, una toma abierta del lugar, luego vamos un poco más cerrada del contexto, la vuelvo a abrir, empiezo más con un detallito de lo que es, que te lleva a ver cómo es la escuela, ya te enseño la escuela completa, otro retrato de los niños, y así empiezas a generar esa narrativa que te va diciendo algo que son como, pues igual, ¿no? Así se maneja un poco el cine. Si ustedes ven las películas así, de repente empiezan con esas tomas, que obviamente te van indicando situaciones, ¿no? A nivel técnico, ¿tú ves más difícil la fotografía en blanco y negro que la color? Ah, es que, no, yo la verdad es que hay blancos y negros que son súper, podemos ver a Ansel Adams que hizo un estudio muy cañón de la luz, digo, del blanco y negro y todas sus tonalidades, pero yo creo que a mí me gusta trabajar a color, a menos de que el proyecto me lo indique, ¿no? Sí. Porque tiene que ser con una justificación también, no nada más porque el blanco y negro se ve bonito, pues, ¿no? Sí. O Son porque dos lenguajes distintos también, ¿no? y te remiten a situaciones de tiempo. Por ejemplo, yo en esta ocasión quise jugar un poquito con el tiempo de ese rezago, ¿no? Entonces, me gustó mucho cómo funcionó el blanco y negro y me indica esta situación, ¿no? Pues aquí vemos cómo la educación, que es un problema que se genera aquí en Culiacán, yo siento que es uno de los problemas más graves que deriva muchas veces en el narcotráfico. O sea, bueno, muchos problemas derivan en el narcotráfico, pero la educación y la pobreza creo que son temas muy, muy elementales, ¿no? Sí. Porque si no hay buena educación, si no hay buena oportunidad, de verdad los niños, o sea, como vemos esta foto, o sea, quieren ser, pues al final quieren ser narquillos, ¿no? Entonces, o se vuelven halconcitos de la colonia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí de repente es visibilizar mucho esos temas sociales que a veces lo dejamos muy, muy de paso en nuestro mundo, pero existen, ¿no? Existen y hay que abordarlos. Y Entonces, es un, ¿mande? sí, es un gran rezago ahí también en ese tema, ¿no? No. Y se hablaba, ¿no? Se hablaba de esa situación de que las escuelas y la educación estaban muy bien y no es cierto. No nada más es en este lugar, es en toda la República. Me vete a Guerrero y de verdad que están en condiciones muy deplorables. Imagínate estar estudiando aquí en Culiacán cuando 40 grados como el calor que está haciendo ahorita, pues. O Sí. sea, si tú no lo aguantas, imagínate estos niños ahí sin aire, sin nada, pero bueno, ¿no? Creo que sí es importante, ¿no? Aquí ya te muestro un poquito cómo ya fue avanzando la escuela de este lado derecho y cómo era la escuela antes, ¿no? Ahorita ya cambió mucho, ¿no? Pues ya tiene techito, tiene su paticito, entonces también gracias al premio se publicó muy bien y eso para mí fue mi granito de arena en lo que yo pude aportar, que fue muy valioso. Y también que la maestra en ese momento, la directora Verónica, me dio esa oportunidad porque ella supo ver la potencia que tenía la fotografía y eso no muchas personas aquí lo ven, ¿sabes? Cuesta trabajo, entonces
Sí, Pues lo vio como una herramienta, ¿no? De cambio. exacto, lo vio como una herramienta donde ella también dijo, pues vete, a mí también me conviene en todo caso que se dé a conocer y para que, o sea, al final para que los niños estén en mejores condiciones, porque igual ella ya no está ahí, ya no es la directora, ¿no? Pero ella lo vio Sí. y eso la verdad es que sí lo valoro. Y yo todavía me pongo en comunicación con ella y luego la saludo y todo y muy, muy bien. Y pues se lo sigo agradeciendo, ¿no? Al final le di una revista porque salió publicado ahí todo el rollo. Y bueno, aquí les voy a enseñar un poquito ya de cómo, haciendo un ejercicio, cómo lo pasé, pero porque una fotografía es una fotografía hasta que está en un impreso. Sí. Entonces, pues también me pongo a hacer ejercicios como de hacer unos mini libritos y estar jugando con la edición y es más o menos lo que salió. Bueno, más o menos, pues ese fue como un poco el ejercicio que me gusta hacer. Es algo muy básico, la verdad, no tiene mucho, pero me gusta como de repente ir bajando esas ideas y plasmarlas en papel, porque eso es muy, muy... Para un fotógrafo creo que verlo impreso es como una alegría, un sentimiento, ¿no? Entonces, hacer el ejercicio también de ponerlo, porque el mismo objeto como el librito también tiene sus cualidades Sí. y también se vuelve un objeto que es muy diferente a que te esté enseñando las imágenes aquí, a que ya lo tengas en la mano, ¿no? Entonces, pues así me costó, la verdad, es algo muy barato, no tiene muchos recursos, pero el ejercicio ahí está y eso es lo valioso. Todo tu Maestro, fotografía. maestro, tengo una pregunta. Usted comentaba hace un momento acerca del contacto que ha tenido todavía con la colonia Bicentenario y, bueno, la afortunada transformación, aunque sea en algunas cosas, quizá no en todo como debiera, pero pues espero que sí haya alguna transformación positiva para sus habitantes, ¿no? Sí. Y el contacto que todavía tiene ocasional con la maestra que entonces dirigía la escuela. Yo le iba a preguntar, ¿hay algún contacto con los pequeños que aparecieron en estas fotos? Y si, o en su momento, la reacción que ellos tuvieron al verse ya en fotografía y saber que el trabajo de usted, maestro, había sido premiado y por consecuencia, no solo las imágenes de ellos, sino la situación precaria en la que estaban estudiando, pues había tenido una exposición internacional prácticamente. Yo creo que en su momento, maestro, no se daban cuenta porque estaban muy niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, ahorita no. La verdad es que no he ido ya mucho allá porque ya se tornó un poquito más peligroso la colonia, pero yo tengo pendiente un trabajo de regresar y hacerles, no sé si vieron los retratos que estaban ahí. Sí. Yo hice los retratos y les puse que qué querían de ser de grandes, ¿no? Y muchos, como un estudio más, pues de qué querían ser de grandes y me contestaban que eran policías, la mayoría eran policías y las mujeres eran de estética o maestras, ¿no? Entonces creo que tengo pendiente regresar y buscar otra vez a algunos niños y volverles a hacer su retrato ya de grandes, porque ahorita estamos hablando que estos niños han de tener como ya unos 15, 16 años, ¿no? Entonces se me haría interesante como ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y volverles a hacer su retrato y volverles a ir a sus casas y pedirles permiso y que se pongan con una cartulina igual como era, ¿no? Entonces,
los niños, pues en ese momento eran muy chicos y no creo que hayan tenido como esa, pues la visión, la magnitud de hasta dónde llegó y hasta dónde fueron vistas sus imágenes, ¿no? Pero yo todavía he llegado a ir ya tiene rato que no voy, pero he llegado a ir y me encuentro mucho, por ejemplo, con la mamá no sé, del niño que se está bañando. Sí. Con Rocío, por ejemplo, pues Abraham se llama el niño, pues ya tienen tener como 10 años, ¿no? Entonces, pues sí lo llego a ver, luego voy y la apoyo con cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Armando, el niño de la pistola, ese se fue a vivir a otra colonia allá, ¿no? O sea, como que niños también se van yendo, otros van entrando y así, ¿no? Claro. Pero en algún momento sí tengo pendiente de regresar a ver qué sucede, qué sale de ahí. Ok, Y ojalá, bueno, sería interesante si lo hace, nos lo comunica, ojalá podamos también mostrarlo al público del colegio. sí, estaría muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya como continuando con todo el trabajo ahora me empiezo a meter como una situación a mí me gusta mucho el boxeo, amo el boxeo y aquí en Culiacán muchas personas aman el boxeo también, ¿no? Entonces esta situación me lleva a un centro de rehabilitación que me fue sumamente difícil entrar, así estuve yendo, no sé, como una semana casi seguido y me decían, no, es que no puedes entrar porque al final son anónimos, ¿no? O sea, las personas que están aquí no se les puede mostrar el rostro, bla, 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 bla. ¿Es Entonces, un pues centro ya, de rehabilitación para adictos? sí, uso para adictos de todo, de drogas, de adictos al juego, adictos a las cosas, Sí. ¿no? Entonces, pero mediante la disciplina del boxeo les hacían como pues les ayudaba, ¿no? A su rehabilitación. Entonces, pues yo me gusta mucho, empecé a ir a un torneo que se hizo ahí en el centro y de ahí me empecé a clavar con este trabajo, ¿no? De los chavos. Entonces, también ahí, también está medio complejo todas las historias que te empiezan a contar que de verdad que luego tú te quedas pensando y dices, bueno, gracias por todo lo que tengo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, era Chava tenía 2 hijos, era adicto a la cocaína, salió y se recuperó y ahorita lo vi hace como 2 años y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Y que no sé cuánto. Y creo que sí se alivianó, entonces, digo, no sé si haya sido por el boxeo nada más, pero pues sí se alivianó, ¿no? Entonces, de Sí, sí. alguna manera ha servido. Pero no sé si se fijan, y se los voy a ir comentando ahorita, todo lo que llevo, lo que les he enseñado a esos 3 proyectos, al final se están convirtiendo en uno. Sí. ¿No? Que se va a ir relacionado a lo que es el narcotráfico. Entonces estamos pasando por varios procesos, como desde la niñez, del joven, por ejemplo, que sufre como todos esos problemas, que pues, o sea, en Culiacán aquí a mí toma mucha fuerza este proyecto para otros lados, por el contexto en el que vivimos, nada más. O sea, nada más por ser Sinaloa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú. los chavos siempre están en contacto con la droga, pues al final eso es verdad, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, este es el Lechuga. El Lechuga decía que su papá no lo había metido ahí porque pensaba que fumaba marihuana y que no sé qué, pero según él no fumaba marihuana, entonces pues estaba ahí y a lo mejor sus papás pues nada más se querían como, pues no deshacer de él, pero estar ahí, pues que lo tuvieran cuidado, pero no hacerse cargo de él. Entonces, son muchas cosas, o sea, para entrar, por ejemplo, ya hasta las habitaciones, pues sí está fuerte, o sea, ves cómo viven ahí, no sé, 40 personas en un cuartito y con un calorón y así, entonces, Y es muy difícil que den acceso, ¿eh? Te digo porque no, aquí muy cerca de mi hogar hay un centro de rehabilitación también y yo intenté alguna vez contactarlos y pedirles permiso para crear un círculo de lectura y yo aportar algunos libros y ir una vez a la semana o cada 15 días a platicar con los chicos acerca de la lectura y hacer algunas lecturas, si no, nunca, por no, más argumentos que di y prometí, bueno, pues de perdida me traigo unas bolsas de coricos, café, no me nada. dejaron entrar, pero ni a la puerta, o sea, todo fue desde la banqueta y nunca hubo posibilidad. Sí, no, te digo que fue algo bien, bien difícil, pero ya que pues es que mire, las personas también te van leyendo, ¿sabes? O sea, ellos te escanean así, tuk. O sea, cómo? Y también valoran que vayas y regreses y estés ahí metido y todo eso, pero de verdad que hay veces que no lo vas a lograr, pues, o sea, ya es de que no se Ujú. puede y no se puede, y pues ya ni no te vas a tener que quedar, ¿no? Pero yo ahí
pues sí me fui como metiendo así como la humedad acá. Pero más que nada porque ellos practicaban boxeo y yo de repente también iba y practicaba con ellos, pues, ¿no? O sea, entrenaba con Claro. ellos, nos poníamos los guantes, estábamos ahí cotorreando, chilo. Y pues ya sobre la marcha, pues empecé a hacer fotos. Me empecé a convertir un poco como ellos, se podría decir, ¿no? Sí. Nada más que pues, no hace agrado. Y finalmente, como comentabas tú, Gerardo, la lectura, acá el boxeo y también, sobre todo, la música, aprender un instrumento y tocarlo con otros en una orquesta, son herramientas, poderosas herramientas de cambio a nivel social y Así también es. a nivel individual. O sea, a nivel, en Latinoamérica está el famoso ejemplo de Venezuela, pero en México está un grupo de jóvenes orquestas enclavado en una zona de la Ciudad de México tan o más conflictiva que esta que nos estás mostrando. Sí. Y la música ha sabido y tiene ese poder, y yo creo que también el boxeo y la lectura, ese poder de transformar a las personas. Sí, y Y de, en muchos barrios peligrosos, complicados de muchas ciudades, no solo personas en reclusión por alguna situación, como en este caso un centro de rehabilitación, el arte y los deportes han sido fundamentales para parte de su proceso, ¿no? Yo recuerdo muy bien, alguna vez conocí una persona que trabajó con el proyecto ya desaparecido, creo, de Tepito Acá, se llamaba, este, que fue precisamente en ese barrio bravo de la Ciudad de México y lo encabezaba el ya fallecido escritor Armando Ramírez. Y bueno, ahí participaron Rocco, por ejemplo, de La Maldita Vecindad, y mucha gente que hizo arte y trabajo deportivo, boxeadores, exboxeadores, y les fue muy bien y lograron sacar a mucha gente pues de hábitos muy dañinos, ¿no? Pues que les empiezas a mostrar como otras situaciones, otras Otras vías de oportunidades. vida, otras O formas sea, de vida. y que sí se puede. Y eso yo, por ejemplo, también, eso es lo que tenemos que empezar, yo creo que a fomentar también, ¿no? O sea, los círculos de lectura, la fotografía, la danza, la música, todas esas expresiones artísticas que pueden ayudar a estos jóvenes, a estas personas que existen otras cosas, ¿no? Porque a mí me tocó también en un taller que luego fui a acompañar a un amigo que es a un barrio también, ¿no? O sea, yo me acuerdo, eran unos niños como de, ¿qué les gustan? 11, 12 años, y era un grupito. Y ya sabe que siempre está por allá el vato que es un poquito más grande, pero que está ahí como atento a ver qué hacen sus compañeros. Bueno, pues el niño está echándose unas monas, ¿no? Pero de verdad, en cuanto el niño agarró, por ejemplo, en este caso la cámara, se le transformó la cara, ¿no? Yo no sé si vaya a seguir o no vayas a seguir, pero simplemente el hecho de que le muestres y de que sientan eso, puedes influir a que investiguen acerca del tema y les guste, ¿no? Entonces, pues eso es muy valioso y es lo que hay que empezar a difundir. Pero bueno, ya continuando con esto, mira, este es un proyecto que hice que la verdad me costó muchísimo trabajo en cuestiones de ética, ¿sabes? Por la cuestión de que son personas pues que han sido asesinadas, ¿no? En hechos violentos, muertos, y pues son imágenes igual que no estaban pensadas como, o sea, sí son pensadas para foto fija, pero al final se transformaban en una imagen en movimiento. Entonces, me costó mucho trabajo por la situación de que yo con este proyecto tuve la oportunidad de recibir una beca. Y bueno, son fotografías que fui haciendo sobre lo que, cuando trabajaba en el periódico, ¿no? Pero bueno, entraba el asunto de qué más podía hacer yo personalmente o qué proyecto podía hacer yo ante esta situación. Porque esto yo no lo podía dejar porque es algo que está pasando, que pasó en el 2008 y que ha pasado todo el tiempo, pero yo tenía que registrarlo, ¿sabes? Yo como fotógrafo sentía esa necesidad de tenerlo porque pues es algo histórico al final aquí en México, ¿no? Entonces empecé como a ver qué podía hacer y son imágenes que son del día a la noche y que evocan también un poco más que nada el espacio de los escenarios, ¿no? Que los marca. Empiezo igual a utilizar también esas situaciones como de mucho color, también quería como hacer un contraste entre la vida y la muerte, ¿no?
Entonces se vuelven un poco hasta, como decía Carlos hace rato, pictóricas, ¿no? Hacen Sí. pinturas. Entonces sí quería llevarlo un poquito más al extremo y ver qué más podría hacer ante estas situaciones y llevar al espectador un poco, porque si se fijan las imágenes son muy cerquita, pues, ¿no? Son de fotos muy de cerca. Entonces llevar al espectador a esa situación que estaba pasando en México, que se volvía hasta un poco irreal, ¿no? Entonces ahí, por eso es el asunto este de la técnica esta, ¿no? Esto lo hiciste mientras que trabajabas en el periódico Noroeste. Sí, sí, durante el periódico. Nada más que yo, por ejemplo, trabajaba en el Noroeste, pero había un periódico más chiquito, que es el Primera Hora, ¿no? Ujú. Entonces el Noroeste por lo regular no cubre policíaca, entonces yo me tenía que pues aventar ahí pues, horas extras y estar ahí en la noche y estar viendo. Y aparte tuve un problema porque mental, porque me costó mucho trabajo luego entender que por qué lo estaba haciendo, ¿no? Pero lo que me pasaba es que a veces en mi cabeza quería que pasara, ¿no? Por esta necesidad de hacer la fotografía y de repente veía un escenario muy chilo, de repente un atardecer muy cañón o unas nubes muy bonitas, etcétera. Entonces decía, ay, ahorita estaría bien perro que para tomar una foto, ¿no? Entonces esa situación la empecé a reflexionar y me empezó a causar muchos conflictos en mi cabeza. Ujú. Pero bueno, es parte de esto, en cuestiones también como de ética, empiezo a voltear la imagen, o sea, a decir no voy a mostrar rostros por lo regular, que se vean lo menos que se puedan ver, y pues si se fijan, hay Sí, muchas fotos que no se le ven las caras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo ni siquiera absoluta intimidad con ellos, nada más estoy tomando una foto, entonces, pues, ¿a quién le va a gustar ver a su familiar muerto, no? sí, claro. Entonces, pues sí, como que empecé a parar y dejé el proyecto ahí y empecé a hacer este tipo de animaciones que parte de una imagen fija a una imagen en movimiento, ¿no? Claro, era con lo que comencé yo haciéndote la pregunta, ¿no? De Eh, cómo puedes incluso animar. exacto, es una animación con audios, ya empieza a meter otros lenguajes ahí. A ver si por ahí viene el otro. Ah, este está mejor. Finalmente, Enrique, con tu fotografía y con estas animaciones que ahora estamos viendo, estás llevándonos a conocer otras realidades que sabemos que existen, pero que nunca Así vemos, es. y están allí. De la misma manera en que a lo mejor tú les abrías otras puertas, otras ventanas a los niños de la colonia Bicentenario, diciendo, están estas otras opciones, estas otras realidades que tú puedes seguir si quieres. Aquí también, con tu trabajo gráfico, estás llevándonos a conocer estos fenómenos que sabemos que están allí porque finalmente vivimos en la misma ciudad, pero, pero nos pones en el escenario. Y qué Y es bueno que diferente. lo leíste de esa manera, Carlos, porque esa era la intención al final. O Pues, sea, por eso eran las animaciones, llevar al espectador a esas realidades, esas irrealidades, que, bueno, irrealidad que está en la que vivimos, que mucha gente no ve, pero también como ver, o sea, por ejemplo, ya utilizar los audios del helicóptero, porque al final esa persona murió porque le aventaron unos balazos desde un helicóptero, por ejemplo, la foto de la nube cuando se está moviendo, todo ese aire, todo ese ambiente que se genera, llevarlos ahí para que pues tuvieran como un poquito de, pues no sé, como de lo que yo viví, de lo que yo sentí en ese momento, ¿no? sí, yo creo que sí lo lograste, porque esa es la lectura que yo hago. No sé, Gerardo, si tú Sí, sí, coincides. claro, definitivamente. Es una vivencia más, vamos, los sentidos se involucran más allá de la mera vista de una imagen, ¿no? Sí. Sí, pues ahí es lo que traté de entender. Digo, es un proyecto que todavía tengo ahí, falta hacer más imágenes y todo, pero pues ahí va. Y bueno, pues ya luego entrando ya más a lo grande,
pues ya lo que vemos normalmente pues los diarios, ¿no? O sea, fotografías de violencia, de lo que me ha tocado cubrir en estas, no sé, ya llevo como 11 años, que se quedan igual para, pues no sé si se acuerdan de la balacera de Cañadas, ¿no? Sí. Fue aquí, entonces, gente como que vivimos aquí, pues obviamente pues, se acuerdan, ¿no? Y es importante, a mí es doloroso y lo que tú quieras, pero para mí es importante tenerlo porque es un hecho histórico que pasó, que está pasando y quién sabe cuándo se vaya a acabar, ¿no? Entonces, hay que denunciarlo también. Esta foto que tenemos ahorita aquí en pantalla es brutal, ¿eh? Está la persona asesinada al fondo, se ve el espectro al lado izquierdo de los militares, pero la presencia de niños de una cercanía que, bueno, congela, la verdad, la sangre, ver que estos espectáculos puedan estar al alcance de nuestros niños, ¿no? Así hizo machín. Y eso, esa es la intención también. Por ejemplo, ya en cuestiones técnicas aquí, pues, si no fuera rojo, le daría otra lectura, Sí. ¿no? Sí, claro. Pero ese rojo es la clave también. Sí. Un poquito fotos más, de lo que tengo de archivo, de escenarios, de hechos que han pasado. Estos son como cuando fui empezando también este asunto de la policíaca, que ya actualmente casi no lo hago tampoco, de todo lo que se vivió contra la guerra, contra el narcotráfico, ¿no? Que fue algo muy, muy canijo, de verdad que te topas con cada cosa que no sabes ni qué pensar, se vuelve muy, muy, muy real, de verdad que que agarraran unos vatos también ahí en un rancho, en una finca ahí con un chorro de armas y no sé qué tantas cosas tenían ahí. Entonces también cómo puedes generar un poquito de diálogo con estas imágenes que también se vuelven fuertes y no muchas personas lo pueden aguantar, ¿sabes? Pero pues... No, es que sí es difícil. La violencia, cuando uno la ve en en la tele, en una película o en una pantalla cualquiera, Sí, es ficción y uno lo sabe, ¿no? Uno se involucra con la ficción y no pasa de ahí. Pero cuando se sabe en la realidad y puede Es muy uno distinto. entender que pudo haber sido cualquiera, incluso uno mismo, Sí, bueno, sí. ya las cosas cambian, ¿no? sí, ¿no? Y te digo, a mí la verdad es que estas cosas de verdad me han puesto a pensar mucho acerca de la vida y aunque sean cosas malas, con todas las situaciones en las que he vivido, pero bueno, lo trato, lo dijeron y de cierta manera hasta luego valoro la misma vida, ¿no? Porque en cualquier momento se te va. Fíjate, maestro Enrique, aquí hay un detalle que, bueno, a mí al menos me remite mentalmente. Yo alguna vez vi un documental sobre la fotografía que se hizo de los hechos criminales en los años 20 y 30 en Estados Unidos, especialmente alrededor de todos los sucesos relativos con la ley seca, ¿no? Y bueno, pues muy parecido a lo que desafortunadamente hemos vivido en México en los últimos, yo no diría que 10 años, sino quizá muchos más. Sí, muchos más. Aquí el manejo de la contraluz, claroscuros, etcétera, es muy parecido a aquella estética, salvo que aquí usas color y en aquellas fotografías se usaba, por obvias razones, el blanco y negro, ¿no? Sí, Pero hay cualquier cantidad de fotografías que son muy parecidas, tanto en la temática como en el uso de la luz. sí. Sí, también como en esa situación de, pues, yo soy de la idea de que no está peleada hacer una buena fotografía, porque hay muchas personas que luego te dicen artista y no sé qué tantas cosas, pero al final estás haciendo fotografía y aunque sean temas profundos como este, pues tienes que utilizar el recurso, porque antes que nada yo soy fotógrafo, ¿no? Tengo que hacer bien mi trabajo, tengo que hacerlo más profesional y tengo que encontrar la mejor toma, pues, ¿no? Entonces sí es como no estar peleado con esto, porque es muy diferente hacer un registro a hacer una fotografía, ¿no? Un registro Claro. puede hacerlo, pues agarras un teléfono y haces un registro, ¿no? Pero es como, pues todos saben escribir, pero no todos hacen libros, ¿no? Exacto. Entonces, ¿Cómo abordas cada proyecto? Quiero decir, algunos de tus proyectos han sido pensados, primero planeados, y luego buscado el material,
o es el material primero que llega a ti y desarrollas ese proyecto? No, las dos formas, Carlos, porque por ejemplo, hay unos que me han llevado sobre la marcha, como por ejemplo el de la violencia, que vimos hace ratito, pues son cosas que voy haciendo en mi chamba diaria. El otro que vimos de las personas asesinadas, que son animaciones, ese sí yo me llevó, pero yo ya dije, quiero hacer esto, esto y esto. Este proyecto, el de la escuela de cartón, ese me llevó, pero por el trabajo anterior de la Bicentenario, que fue una inquietud mía. Todos los proyectos tienen que surgir de una inquietud que tú tengas, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento no lo entiendes, pero ya que estás ahí, empiezas a comprender por qué te llama la atención. A mí me llamó la atención el asunto de la, de la Bicentenario, porque yo en algún momento de mi vida, cuando era más chico, pues hice ese cambio radical de estar en una posición bien económicamente a estar en una posición baja cuando estaba chico, ¿no? Entonces me empiezo a identificar con eso, que en un principio no lo entiendo, pero ya después haciendo como la reflexión lo entiendo y digo, ah, bueno, pues sí, ¿no? Me identifico mucho con estas personas porque la verdad es que siempre me han abierto las puertas, entonces pues no me cuesta mucho trabajo tampoco entrar y empezar a cotorrear y empezar a generar un diálogo con ellos. Entonces, para mí es como un poco fácil, ¿no? Sí. Este trabajo para mí fue súper intenso, que es el asunto de... Me puse a prueba ahí, ¿no? Es un trabajo que hice de puro retrato de personas que perdieron a familiares en fuegos cruzados, que no tenían nada que ver con una situación, que iban pasando por la calle o que se les atravesó un mal momento y perdieron la vida, ¿no? En una balacera, en un fuego cruzado. No sé si se acuerdan del caso de Genoveva. Genoveva era una muchacha de la Cruz Roja. Sí. Ah, bueno, estos son sus papás, Guillermo y su mamá Genoveva. Entonces, yo ya no trabajaba como en un medio como tal, así, y irles a tocar la puerta, de verdad que fue un súper difícil. Y pues, ¿por qué vas a dejar entrar un desconocido y más que te cuenten una desgracia, ¿sabes? Una desgracia que es bien fuerte, un testimonio que pues estás hablando de la persona más querida, que en este caso era su hija, pues, ¿no? Pero yo encontré también en este proyecto que las personas también retratadas tienen esa necesidad de sacarlo, porque no tienen cómo sacarlo, ¿no? Entonces de repente te empiezan a contar cómo pasaron las cosas, obviamente empiezan a ver lágrimas, empiezan a ver como pues, gritos de angustia, pero que te abran pues Sí. esa confianza para mí es algo que no puedo reemplazar por nada, ¿no? Por nada, por nada, por nada, pues. Y sí, las personas se me dejaron retratarlas, pues, ¿no? Y eso es algo muy difícil, aunque la imagen no se vea, no es una gran imagen que digas, wow, es un súper retrato, pero, o sea, el llegar a ese punto, la verdad es que, pues, fue algo muy, muy, muy valioso. Eso fue la mamá de Joel. Joel, no sé si se acuerdan que hubo un atentado contra la vocera en ese momento, Eva Quiroz, hace unos años, y Joel era un pintor que estaba ahí y le tocó una bala y se murió. Le gustaba jugar fútbol, le iba a la América y pues él se dedicaba a pintar, pues, ¿no? Era pintor. Esta fue una que de Villajuárez, una balacera que hubo ahí no me acuerdo por dónde fue bien, pero estaba la mamá que perdió su hija, perdió la vida, y también estaba el esposo, pero el esposo sí, y del esposo de hecho todavía me contaba que tenía la bala todavía ahí metida en el cuerpo, pues no, que no se le habían podido sacar porque tuvo problemas con el seguro, y al final a estas personas, a estas que estamos viendo, ¿quién les hace caso? ¿Quién les ayuda? Nadie, ellos se quedan ahí en el olvido, y hazle como quieras, pues para mí es necesario mostrar, y esa confianza que me brindan es brutal para mí, ¿no? Claro, sí. Y ya luego también como empezó, este es el esposo, pues, ¿no? El que tenía, que le digo, junto con su nieto. Entonces empiezo ya de repente a hacer como trípticos de un detalle, el retrato, y otro, pues, que la persona que fue ahí, como asesinada. Pero más que nada, más que las imágenes ahí, es el asunto de ir, involucrarte con estas personas, hablar, que te cuenten, interesarte por ellas y ellos también lo ven. Este ya es otro proyecto que tiene que ver con cuando cayó el huracán Manuel, ¿se acuerdan? Sí. Mm.
no quería hacer las mismas fotos de siempre, ya estaba aburrido de mostrarte, no aburrido, pero decía, ya, o sea, ¿qué más puedo? Esto sirve para el periódico, o para la agencia, o para el medio de comunicación, pero ¿qué más puedo hacer yo? Entonces, quise decirte todo lo que pasó, pero de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, como estamos acostumbrados de que vemos ahí la calle inundada y toma fotos. Entonces, igualmente, entrar a la intimidad, a sus hogares, que te abran las puertas, pues está muy interesante, está todo enlodado ahí. Y ellos mismos también, pues, como lo valoran. Simplemente al ser un retrato y que esté posado en este momento, sí estar posado y que te estén viendo, ya, o sea, estás entablando una relación con las personas, ¿no? Ujú. Entonces sí, pues pierdes todas tus cosas en 10 minutos, yo creo, y de verdad que te enseñan, como les comentaba antes, a valorar lo que uno tiene, ¿no? Sí, yo creo que Imagínense sí. todo el trabajo que les va a costar otra vez hacer todos los colchones, la ropa, el refri, todo lo que tenías, pues, o sea, pues está cañón. Ve hasta dónde le llegó el agua, está ahí la cabeza de la señora y se ve la marca, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces se vuelve una expresión también de cómo abordar un tema de diferente manera, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho darle ese giro, darle mi versión de las cosas, mi intención, mi propuesta personal, más allá de la propuesta que se vaya a hacer para el medio de comunicación, porque también en el medio de comunicación lo que decía maestro Gerardo es bien importante porque pues se olvida, el otro día se olvidan las cosas y más ahorita en estas situaciones de rapidez y de inmediatez, pues todo está cambiando, todo está evolucionando y creo que va a ser para bien, pero no lo vamos a ver dentro de unos años, entonces pues... Sí, es Yo, que finalmente los desastres naturales como los terremotos y las inundaciones a quienes más afectan y más golpean siempre son a los más fregados, ¿no? A la gente sí, pues de la más baja condición. los más fregados y para levantarse otra vez está cañón. Bueno, ya como continuación del otro proyecto, ahora me fui con el terremoto, hablando del terremoto, cuando pasó ahí en septiembre, ¿no? Esto fue en Jojutla, que por cierto me costó mi chamba, pero no importa, porque tuve confianza en hacer los retratos y ir al lugar también, pues a salir un poco también, porque a veces uno le da, o bueno, yo siento de repente miedo, pues porque no estás acostumbrado a ir a otros lugares, pero pues es de lo que tienes que ir aprendiendo. Esto, le digo, fue en Jojutla, en Cuernavaca, por allá por Morelos. Y ahora al contrario, ahora lo saqué, en lugar de estar adentro, pues fueron para afuera. Entonces empiezas a hacer una continuación de lo que ya tienes hecho, que en algún momento puedes, no sé todavía en qué lo vaya a resolver, a solucionar, pero pues esto lo puedo juntar todavía hasta con los otros retratos de las personas, de las que perdieron a familiares en el fuego cruzado, ¿no? Entonces, Sí. pues así poco a poco se va generando el contenido, el trabajo. O sea, por ejemplo, esta foto con sonriéndome, pues, o sea, y la señora 5 minutos está llorando, ¿no? O sea, como, es un contraste que se ve muy a menudo en lo que les decía al principio de cómo somos los mexicanos, pues, pero al final te levantas y vuelves a seguir y vuelves a luchar y vuelves a estar ahí echándole, ¿no? Este es un proyecto de los Tarahumaras, fue de los primeros proyectos donde yo salí de aquí de Culiacán a cubrir otro lado de allá de la República y pues fue la situación de cuando hubo una crisis alimentaria, que igualmente tú vas con la idea al principio de, sí, no, me voy a quedar con ellos en su casa una semana, voy a hacer un súper... No, pues te das cuenta que pues, las rancherías están a kilómetros de donde tú estás y que no vas a llegar en carro, tienes que llegar en una moto, en lo que sea, pues, ¿no? Entonces sí estuvo bien hacer los contactos, las fuentes, toda esa situación que te lleva a poder lograr la imagen, ¿no? Caminando por horas también. No, por horas, y luego no, conseguir, y luego si te quedaste ya arriba en la sierra, pues ya no vas a bajar, te vas a quedar ahí, pues no, es todo un rollo, machín. Pero pues, tú al principio tan ingenuo crees que vas a llegar y todo va a estar fácil, pero no, pues no. Hasta preguntas por el hotel, ¿no? Sí, no, hasta se ríen de ti, más bien te dicen, ya vente, mejor yo te llevo porque te veo muy, muy tierno. Pero es Todo parte tu acervo fotográfico lo tienes en soporte digital, tienes parte impresa.
Ah, no, sí, tengo algunas cosas impresas también. Y ahorita, o sea, ya ahorita en donde estoy, en este proceso ahorita de mi trabajo, creo que tengo que empezar a hacer todo esto como un poco el librito que les enseñé al principio, de Mm. todos estos proyectos para llevarlo más abajo. Por ejemplo, tengo muchas fotos de festividades en México, ¿no? De las celebraciones que hacen, de los lloremes, de los, esto por ejemplo fue en Semana Santa de los tarahumaras, tengo de los guadalupanos, tengo de Michoacán, tengo de Puebla, todo, como todos esos usos y costumbres que se viven aquí en México, creo que sí lo quiero ir a empezar aterrizando ya en una parte más, Ujú. más de libro, más de impreso, pues, pero la verdad es que también cuesta un poquito de trabajo porque tienes que juntarte ahí con otras personas que tengan, armar un grupo, que te editen, que te pongan puestas en página, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos de los guadalupanos, que también está increíble cómo caminan de verdad horas y horas con una virgen de no sé cuántos kilos ahí en la espalda. Entonces, ahí peor frío que he sentido en mi vida, la verdad. Ahí por abajo del Iztaccíhuatl, por allá, y te empiezan a hablar una situación que va más allá, que el tema principal es la fe, ¿no? Más que sea como de la Virgen y eso, la fe, cómo mueve a las personas aquí en México, ¿no? Sí, y este es muy interesante. Yo creo que alguna vez me lo enseñaste, Ujú. pero yo recuerdo que me impactó porque la verdad es que uno casi siempre se queda con los peregrinos llegando a la basílica, pero no sabe lo que hay antes. No, de hecho, esos sí llegan, salen desde Puebla y caminan como, no sé, como una semana, dependiendo qué ritmo vayan, y pues obviamente van a cumplir mandas, ¿no? Que tienen que hacer y Ajá. pues estar acompañándolos, sí estuvo bueno el tío. Y bueno, pues ya estas fotillos me voy un poquito más rápido porque siento que ya se nos está acabando el tiempo y les quiero mostrar otras cosas. Estas son unas fotos de allá en Chacagua, que la verdad es que son de raza, de raza, ¿cómo se llama? Población negra en México. Sí, la población negra aquí en México que vive en las costas de Oaxaca, ¿no? Hay muchas donde se establecieron que son Veracruz, Oaxaca, Michoacán, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo a mí me gusta mucho esta playa que se llama Chacagua y empecé a hacer fotografías, pero yo iba más como en un plan de vacaciones, pero a lo que voy es que en cualquier lugar puedes empezar a hacer un proyecto, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué. Luego, después de que mira, a ver, déjame ver tantito. Me voy a salir tantito de acá. Que creo que ya acabé. Ah, bueno, no, ya, estas son como fotos muy cotidianas de la calle, pues, ¿no? Que creo que también es importante para un fotógrafo empezar a salir y retratar sin que, nomás por puro gusto, porque pues es la emoción de encontrar imágenes de la cotidianidad, de las personas, que estas tipo de temas te pueden llevar a otros que en un momento no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, sí me hace más importante salir y explorar y retratar y si no tienes nada que hacer, aventarte dos horitas ahí en la mañana, en la tarde y hacer fotografía, ¿no? Estar haciendo foto, ¿no? Maestro, una pregunta. Ujú. Bueno, por lo que se ve en la mayoría de las fotografías, esta foto es impresionante. Es de nuestro Culiacán, aquí prácticamente en la ribera del río. Es la Sí, subida del puente de la calle que va hacia el Congreso, ¿no? sí, Y que la hemos visto muchas veces en redes sociales. Este, eh, hasta un morril le pusieron el otro día. sí, sí. Le iba a comentar, ¿ha tenido algún problema en alguna ocasión, si no con autoridades, con la gente en general o con alguien Sí, por tomar fotografías? sí, ya me robaron 2 veces la cámara, una vez me bajaron del carro, pero esa vez sí yo la regué porque fui al río, me acuerdo, fui ahí al río Jotagua y estaba ahí, pues es más, eran fin de vacaciones o no me acuerdo el último fin de vacaciones, no me acuerdo qué, y estaba tomando una foto unos niños ahí en el río, ¿no? En Jotagua. Y pues los papás no les gustó, me oyeron con mi voz peculiar que no soy de aquí, me dijeron, no, tú no eres de aquí, que no sé qué, no venía de Imala, creo, fui a balneario, ¿no? Y pues a los papás no les gustó y pues ya me traían ahí con una pistola y un rollo así que no es muy grato.
Y son cuestiones que sí te marcan, la verdad, ¿no? O sea, sí te marcan porque yo estuve como, no sé, como 2 meses con ese rollo en la cabeza de que me venían siguiendo, ¿no? Entonces, pues sí, he tenido algunos problemas. Esos han sido como los más grandes, pero de ahí en fuera casi no. Uno que otra persona pues, que no le gusta, pero ya le explicas para qué es. O más bien yo ya lo que hago es explicarles para qué son y ya. No, o sea, vengo de aquí, ¿qué onda? ¿Me dejas alguna foto? Bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero la vez pasada que me robaron mi equipo fue en el DF, que esa no cuenta como mucho, porque iba en un camión y pues, se subieron y nos asaltaron y se llevaron todo, ¿no? No sabían ni qué traían. No sabían ni qué traían ahí una lana bien ahí. Por la han de haber vendido por 3,000 pesos, yo creo, pero de verdad que esa me costó tanto trabajo, estaba llorando casi así. No, pues imagínate que trabajas por tu equipo, es tu herramienta y te la roban nomás así en 5 minutos, pues no. Yo creo que no te debías de subir a un camión con ese equipo. No, y me lo dijo, siempre hay que hacerle caso a las abuelas, ¿eh? Dijo, mi hijo, no te lleves todo, ¿para qué? No, no importa, güey, ¿no? Si se me atraviesa alguna foto que no sé qué, y tómala, pum, en ese mismo día que me roban todo. No. Pero bueno, no sé si todavía tengamos tantita chance, quieren ver el video, lo dejamos en los comentarios, porque este es un proyecto de Ayotzinapa, que fue con el que fue el segundo Premio Nacional de Bueno, Periodismo. ¿qué te parece, maestro? Si vemos algunos minutos, quizá no todo, pero sí compartimos con el público algunos minutos por lo menos para que tengan una idea. Y Sí, después, si hay oportunidad, nos puede dar algún link, o comentarnos en qué sitio de internet podríamos verlo ya completo. uh-huh. Sí, Sí, ya, de hecho, nomás les voy a enseñar y les quiero enseñar en el proyecto donde estoy trabajando que no, sí tienes un giro completamente diferente, pues, ¿no? A lo que estoy haciendo ahorita. A ver, déjame ver cómo... Cuando llegamos a la altura del Zócalo, llegaron las policías municipales. Había demasiada gente en el Zócalo y les valió madres. Nos empezaron a disparar. En ese momento creímos que eran disparos al aire. Nunca creímos que tuvieran los policías municipales esa atrocidad para dispararnos directamente. En lo personal, iba en el primer autobús. Íbamos una caravana de 3. Llegando a la intersección de la Nacional, igual a Telolopan, con la N. Álvarez, se nos cerró una patrulla. Justo cuando ya íbamos a empujar, nos empezaron a disparar. En ese momento yo vi cuando le dieron a mi compañero Aldo Gutiérrez, le dieron un balazo en la cabeza y ahí fue donde nos entró el miedo. Porque ¿qué se comparan piedras con R-15 o con armas de alto calibre? Le gritábamos, ¿por qué nos disparan? Somos estudiantes, no tenemos armas. Pero yo quiero ver a mis 43 hermanos. Quiero que se le haga justicia a mis 3 compañeros caídos. Porque a nosotros se nos enseñó como Ayotzinapa a nunca quedarnos callados. Se nos dice, ustedes están para ayudar al pueblo. Ustedes están para enseñar a las futuras generaciones en un país donde la policía que juró proteger y cuidar a la ciudadanía mata y desaparece estudiantes. Pero prefiero que me digan vándalo a que me digan asesino, a que me digan corrupto. Tuvimos que cargar, le hicimos el ademán, le gritamos, somos estudiantes, no tenemos armas. Esa era nuestra consigna en ese momento. Si quiere le paramos tantito ya que lo vea, maestro, ¿o qué? Sí, Les dejo el link luego, nada más la pura entradita ahí. Bueno, la verdad es que Con eso está más que suficiente. Yo creo que el público podrá comprender de qué trata y estoy seguro que la mayoría de la gente que va a estar viendo este conversatorio
pues seguramente se va a interesar porque sí es un trabajo muy, muy completo. No, sí, sí, la verdad es que Se le puede pues, buscar por el, lo tienes en sí, ahí YouTube. está en el YouTube, se llama Ayotzinapa, la lucha sigue, hay subtitulado, nada más le ponen subtitulado, así como está aquí Ayotzinapa, la lucha sigue y subtitulado y ahí les va a salir Claro. el video completo, dura como 14 minutos y es un proyecto que la verdad que me marcó también en muchos sentidos porque no me había tocado cubrir este tipo de situaciones y de cierta manera ir allá y entender que tienes que hacer un trabajo eh, ¿cómo se puede decir? Comprometido, esa es la palabra, comprometido con estas personas, creo que para mí marcó mucho porque pues, todos los medios de comunicación estaban allá, ¿sabes? Todos los medios de comunicación estaban allá, era el tema de moda, etcétera, etcétera, y se estaba convirtiendo nada más en hacer fotos para ilustrar los medios de comunicación y a mí la verdad es que no me gusta hacer eso, ¿no? Entonces sentí que tenía que ir y quedarme. Al principio fue algo que me apoyaron una semana y después ya no me dejaron de apoyar porque como que bajó un poquito y yo dije, no, tengo que estar ahí. Me aguanté como 4 meses, estuve viviendo en la escuela ahí un rato, ahí este, en la escuela esta, la normal, con los papás estuve un rato y fue algo que logré al final porque el formato, por ejemplo, me exigía hacer un video, no tanto fotos, porque eran muchas fotos de lo que tenía, porque hubo muchas manifestaciones, iba al DF, regresaba, me volví a estar ahí en la escuela, entonces como me empezaba a hacer una estructura más solo me exigía hacer un documental con las fotos y con los audios y con videos, a muchas imágenes son tomadas con celular, por ejemplo, entonces ahí haces una combinación, pero donde te empiezas a clavar ahí donde ya importa más es la narrativa y lo que estás diciendo, ¿no? No tanto la técnica de las imágenes. Sí, es un proyecto más exigente también, Sí, en una temática muy espinosa, ¿no? muy, muy difícil, pero mire, yo la verdad es que me siento muy, muy tranquilo con lo que hice porque estar con un papá en especial, hacerle la entrevista a él me marcó mucho porque pues yo todavía no soy papá y no voy a entender, ¿no? Ese sentimiento que tienen ellos, pero ahora sí que desde mi pequeñita trinchera puedo aportar algo y si esto es lo que pude hacer, pues qué bueno que se dio a conocer, qué bueno que sigue ahí, qué bueno que ganó lo que tenga que ganar. No se trata por el reconocimiento, sino se trata por la publicación y porque no se olvide y porque va a estar ahí durante años, ¿no? Y eso es lo que yo pude hacer hasta en ese momento, ¿no? Y quizás lo que más recompensa es ver que tu trabajo pueda traducirse en algún cambio para una comunidad o para un individuo, ¿no? Sí, pues hay muchas veces, digo, yo no voy a lo mejor a cambiar el mundo, porque entonces ahí entraríamos en la pregunta de entonces, ¿para qué sirve el fotoperiodismo si no ha cambiado en nada? Sí. ¿No? O sea, no, seguimos viendo las mismas problemáticas, seguimos viendo las mismas situaciones, ¿no? Pero de menos que la gente voltee y se enfoque y vea y conozca lo que pasó en un hecho histórico, para mí tiene mucho significado y mucho valor y pues para eso hago mi trabajo, ¿no? La verdad. Yo quería hacerte esta pregunta. Todo lo que nos has mostrado hasta ahora de tu trabajo con temáticas tan diferentes y formatos tan distintos, han sido en su mayoría proyectos que surgieron porque te comisionaron para que los llevaras a cabo, o hay un proyecto que tú puedas decir, esto fue algo que yo generé. No, de hecho, todos los proyectos, maestro Carlos, todos los proyectos son porque yo los hice nomás porque yo quise. Claro. O sea, no, solamente en el de los Tarahumaras, ese sí me comisionaron, pero porque estuve insistiendo mucho tiempo, ¿no? O sea, de que yo quiero ir allá, denme la chance, por Ajá. favor. Y solamente pues por conseguir un apoyo económico, pues porque en ese momento no tenía dinero, pero la mayoría, o sea, lo que vieron de principio a fin es por mi interés personal. O Sí. sea, ya de ahí que surjan otro tipo de apoyos, pues ya es otra cosa, pero pues no, la verdad es que todo ha sido por mí. Pero No, cuando los hiciste como una persona que trabajaba para un periódico, tú los tuviste que proponer a la dirección, ver si te daban el apoyo. nada, por ejemplo, el de la Bicentenario yo iba en mis tiempos libres. Sí.
Y ya de repente si sacaba alguna foto que le funcionara o de repente, oh, no, pues échate una vuelta ahí y ahí va yo, ¿no? O sea, para ver qué otra imagen podía solucionar. Pero de ahí en fuera sí, no, propones cosas, sí propones cosas, a veces sí te las dan, pero porque tú lo estás proponiendo, ¿no? O sea, tú lo estás proponiendo, no ellos te están mandando. Entonces, ya te dan como el apoyo un poquito de que pues ya ven el carro, cositas de esas, pero la mayoría de todo esto es porque yo quise, pues, o sea, por mi interés, por mi relación, por mi cosquillita hacia estos temas, ¿no? Pero bueno, después de todo esto que les acabo de decir, te das cuenta que la situación en los medios de comunicación son muy difíciles. Yo no tengo, ahorita, bueno, sí trabajo ahorita en el Congreso, gracias, porque estuvo muy difícil, pasé momentos bien difíciles hace como un año donde no tenía trabajo, donde no te pagan, donde hay que recordar que los medios de comunicación también son un negocio y ellos trabajan sobre sus líneas, sobre lo que les convenga también. Entonces me empecé a como de repente a frustrar en situaciones y empecé a encontrar otro tipo de fotografía que tiene que ver más con mi persona, ¿no? En esta ocasión me preguntaba y me causó conflicto, si yo cuento la historia de las demás personas, ¿por qué no cuento algo que me esté pasando a mí? ¿No? Porque hay que empezar, para empezar a contar historias de alguien, hay que contar la tuya también y hay que, porque tú desnudas a las personas con las que cuentas, a las que estás mostrando, estás evidenciando, pero tú cuando te evidencias y si no haces ese ejercicio, pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? Entonces empiezo a encontrar una forma, surge una situación con mi mujer que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la procreación, de la lucha por la vida, la muerte. Entonces empiezo a encontrar otro tipo de línea fotográfica que no tiene que ver totalmente con la cuestión del fotoperiodismo, sino ya con una cuestión fotográfica personal. Entonces empiezo a encontrar como esas otras líneas que a mí me empiezan a llenar, porque entonces ya no tengo que salir a hacer algo específico, sino más bien yo desde mi interior puedo abordar un tema de otra manera, pues. Y eso creo que para mí ha sido súper, súper, súper valioso, porque ya no dependo de nada, ya dependo nada más de mí. Y esto que vas a mostrar ahora es el trabajo que nos mencionabas que estás haciendo en este momento. Que estoy haciendo ahorita, se lo voy a mostrar rápido, tiene que ver, le decía, con este asunto de la vida, la muerte, la procreación, de la pérdida. Entonces empiezo a crear también como de cierta manera, déjenle pongo aquí tantito, empiezo a crear como metáforas fotográficas que te den, o sea, como regresar un poquito al inicio, al origen, ¿no? Bueno, está en inglés, pero dice, cuando ella perdió a nuestro bebé, me hizo pensar acerca de la batalla de la vida, un duelo que seguimos luchando, ¿no? Entonces, pues ya empiezo yo como a hacerme retratos también a mí, a buscar como este tipo de imágenes que tienen que ver con las metáforas que te dan a entender situaciones o cosas que no son como tan directas y tan específicas, ¿no? Entonces la lectura se empieza a convertir de otra manera de por qué pones una foto, por ejemplo esta, que tenga que ver con todo eso enmarañado, con todo eso como revuelto, con todo esa como, pues sí, como marañez se podría decir, ¿no? O sea, este casco, por ejemplo, que tenemos aquí de un boxeador, el boxeador aquí con una lágrima. Entonces, pues se empieza a convertir en si se fijan, las fotos no son como tan espectaculares como lo que les he mostrado en algunos otros proyectos, pero tienen un sentido más profundo, ¿saben? Un sentido más mío, que soy más yo. Entonces, pues no sé, encuentras esas maneras, diferentes maneras de expresión y a mí en lo personal me ha gustado mucho como explorar esto porque de repente te sientes un poquito atrapado, como también un poco confundido en el quehacer, no encuentras a mí me pasó en cuestión de fotografía, pero entendí que para eso es la fotografía, para encontrarme a mí mismo, para
no sé, solucionar problemas que yo tengo y abordar de cierta manera esas cuestiones que a mí me empiezan a marcar en la vida, y mediante la fotografía cómo las puedo hasta de cierta manera sanar y abordar y ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pues ahorita ando en esto y pues ahí la llevamos. Pues es el ejercicio que tú hiciste antes con otras personas, ¿no? Que salías a buscarlas y entenderlas, y acá lo estás Sí, haciendo ahora contigo mismo. ahora lo estoy haciendo yo, desde mi persona hacia el mundo, que es algo de verdad que tampoco está tan fácil, porque pues no es fácil contar problemas, pero si tú cuentas la de los demás, pues ¿por qué no tú? O sea, pues que entonces estás entrando en una contradicción, ¿no? Y esto es lo más honesto que se puede hacer. Y al final soy fotógrafo y como le decía, para eso es la fotografía, para entenderme, conocerme y también para conocer a las demás situaciones, y de ahí yo parto para el aprendizaje y para mi crecimiento, nada más. Y lo agradezco, pues agradezco esto, que ha sido bien difícil el camino, sí, la verdad sí le he sufrido 2, 3, pero vale la pena, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya con esto, no sé si tengan algunas preguntas. No, ha sido muy, muy rica la experiencia de escucharte y de ver todo este material gráfico, hablando de tantas realidades sociales, algunas muy espinosas, muy acuciantes. Y yo creo que has alcanzado muchos objetivos que a lo mejor te propusiste primero de manera teórica, pero que finalmente se vieron traducidos en realidades que se concretan, ¿no? Gerardo, no sé qué quieras agregar algo. No, pues la verdad que ha sido un recorrido breve, pero muy sustancioso del trabajo del maestro Enrique Cerrato Frías. Yo tenía el gusto de conocer parte de su trabajo. De hecho, pues más allá de haber sido o haber coincidido con él en su periodo universitario como maestro, eh, pues tuve la oportunidad de ser sinodal, recuerdo muy bien, en su examen de titulación, y fue un examen de titulación brillante, y no lo digo porque él esté aquí, sino porque se basó en su trabajo fotográfico que ya entonces había realizado, que no era tan vasto como el de hoy. Era los inicios, y sin embargo a los sinodales, que pues yo era el que menos sabía de fotografía o prácticamente nada, pero había algunos otros que sí, y pues no tuvimos, recuerdo muy bien que no tuvimos ni siquiera un solo comentario, ni una pregunta, absolutamente nada que cuestionar, como suele suceder en los exámenes de titulación en las carreras universitarias. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que el talento del maestro Enrique pues era muy vasto, ¿no? Era más allá de lo que los maestros le habían podido aportar, quizá unos más, otros como yo, pues mucho menos, pero pues creo que el resultado lo estamos viendo, ¿no? Y lo hemos visto, Sí. ¿no? Y además, a mí me impresiona, yo eso lo desconocía, lo acabo de conocer, igual que el maestro Zazueta, la introspección que haces a través de la fotografía en tu último trabajo, el que estás desarrollando, pues es algo muy interesante. No es fácil que una persona que se dedica a un arte, en este caso la fotografía, porque aun cuando no esté considerado arte mayor, para mí sí lo es, y no lo digo de ahora, lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, la mayoría no se expone. Incluso los escritores, los mismos creadores de obras, por ejemplo, como el cine, no se exponen. Es muy difícil que se pongan no solo visibles, sino que expongan la problemática personal que en un momento están viviendo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, pues, pues muy genuino, sobre todo muy honesto. Y eso le da mucha solidez al trabajo que has hecho antes, y no se diga al trabajo futuro que seguramente va a ser tan interesante como el que nos has mostrado, ¿no? Sí, yo creo, Enrique, que podríamos hacerte muchas preguntas con respecto a tu trabajo, pero la verdad es que después de ver todas estas imágenes, las preguntas salen sobrando, porque las imágenes en sí son tan poderosas y te cuentan la historia por sí mismas, que se te acaban las preguntas. Entiendes al final
cuál es la intención que está detrás de cada imagen y, y la tomas, pues, y te quedas con ella. Sí, no, sí, pues como les decía, la intención es contar una historia. Sí, y contarla de esta manera, que es Contarla diferente, ¿no? y llevar a esa persona, como le iniciaba en la charla, esa necesidad que tenemos, ¿no? De contar cualquier historia de la cual los que lo vean, lo que lo escuchen, lo que la lean, se van a identificar porque al final somos seres humanos y tenemos los mismos problemas, no iguales, pero similares, ¿no? Entonces te vas identificando con esas situaciones. Entonces, como sea, pues para mí, para eso va creando mi historia mi personal, ¿no? Sí, es que al final el trabajo fotográfico, tal como nos lo has mostrado, es como el que hace un novelista o un cuentista también, de la misma forma. Son distintas vías de expresión. Yo te quiero felicitar en general por todo el esfuerzo y el trabajo que has hecho y congratularnos de habernos aceptado la invitación para que participaras en este programa, que finalmente va a ser visto, estoy seguro, por mucha gente interesada. Gerardo, si quieres. Pues no me queda nada más que agradecer al maestro Enrique Rashid Cerrato Frías, su amabilidad, su tiempo y sobre todo que haya tenido pues a bien compartir con el público del Colegio de Sinaloa su trabajo. Me gustaría nada más que si es posible el maestro nos repitiera algún link donde podamos ver en internet sus imágenes, porque estoy seguro que mucha gente lo va a querer hacer. Este documento que acabamos de grabar, pues no solo va a ser visto cuando se transmita, sino es un documento muy valioso que va a quedar en el archivo, en el acervo de vasto que ya tiene el Colegio de Sinaloa, pero va a ser pues único en su género y probablemente pues va a ser parteaguas para muchos en el futuro poderlo ver y comprender lo que es la fotografía documental y para qué sirve, ¿no? Maestro, si hay algún lugar donde podamos recurrir para poder ver con más detenimiento su trabajo, nos encantaría que nos lo comentara, por favor. Sí, ahí en el Google pueden poner Rashid Frías, así como está aquí, Rashid Frías en el Zoom, y ahí les va a desglosar así como la chamba en general que tengo. Ahí pueden, creo que la primera pestañita que te sale es mi página de internet, que de hecho la tengo que actualizar. Pero bueno, la de página de internet de fotografía, también va a salir ahí el Instagram, que también tengo como varias cosas ahí. Y en el YouTube le pueden poner Ayotzinapa la lucha sigue, subtitulado, acuérdense, para que vean el video. Y también ahí pueden, si les gusta la música y todas esas cosas, ahí tengo algunos videos que hice que están relacionados con el son jarocho ahí en Veracruz. Que hay un grupo muy famoso que se llama Los Cojolites, la canción se llama Sembrando Flores, ese también lo hice junto con unos amigos, y otro que se llama Vientos del Mar. Ahí por si se quieren echar una vueltecita, pues los invito a que pasen y vean las fotografías ya si se quieren con más detenimiento. Y también agradecerles mucho por este espacio, por dejar que muestre mi chamba. Una disculpa por la tardanza también, pero lo bueno es que ya lo logramos, ya estamos aquí, ya lo teníamos planeado desde hace como meses, pero ya se hizo. Entonces, ojalá que haya sido que sea del interés público y que a lo mejor estas imágenes que mostré, mi trabajo, los remonte a esos lugares y se crea y empecemos a crear un diálogo y a generar conciencia a través de la fotografía y el interés para llegar a Yo creo que sí, seguramente. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues nada más agradecerles mucho, un saludo a todos por ahí, maestro Carlos, Gerardo, gracias por ahí por ser el maestro sinodal. Oh, muy bien, usted casi no me hizo sufrir, me hicieron sufrir más, pero muy buen maestro, muchas gracias. Gracias, maestro Enrique. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecer a nombre de todos los que hacen posible este tipo de producciones, recordarles que es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos y Bibliotecas del Colegio de Sinaloa. Estuvimos como conductores el maestro Carlos Azueta Manjarres, quien les habla Gerardo Sorno, y el invitado de honor el día de hoy fue el maestro Enrique Rashid Cerrato Frías. Muchas gracias, hasta pronto.